¿Cómo les fue en su lectura, muchachos? Buenos días. Recuerden, vamos a ir manteniendo la comunicación por chat. Empezamos a revisamos el chat y si no, abrimos los micrófonos. Recuerden la actividad de tarea que se les dejó. Capítulo 3 del libro de Portellano. Leer todo, pero enfocar nuestra atención en el capítulo 3. Dime, Nacho, ¿qué duda hay en la tarea? De preferencia la segunda sección del capítulo 3. Pues sí, pueden hacer varios cuadros. Al final es tener cuadros sinópticos del contenido. Es mucho contenido, ¿sale? De hecho, quiero decirles que esta clase va a ser dividida en dos momentos, la primera y la segunda. La primera vamos a ver, espero hasta el lóbulo temporal, y ya después nos aventamos una sola clase explicando de qué se trata el frontal, porque el frontal es un show enorme para el aspecto neuropsicológico. Y sí, todo en el cuadro. Aunque pueden ser 2, 3, 4 cuadros. Un cuadro por lóbulo está padrísimo. Pónganse creativos. ¿Qué más? ¿Cómo les fue en su lectura, chicos? ¿Qué más vieron? ¿Qué encontraron? ¿Qué no encontraron? Pura participación el día de hoy, ¿verdad? Los voy a acusar con su mamá. Les voy a mandar pancartas virtuales a su mamá para que puedan ver que sus hijos no están estudiando. Voy a aplicar la del presidente. Les voy a dar a su mamá para que sean buenos muchachos. Bueno, ay, alguien más llegó. ¿Quién llegó? Nacho, Frida, Fátima, Cristian. Ay, yo que estoy exponiendo. Bueno, tengo entendido, todos están viendo la pantalla de la presentación de PowerPoint, ¿cierto? Bueno, vamos a revisar algunas características, sobre todo de los lóbulos externos de la corteza cerebral, lóbulo frontal, temporal, parietal y occipital. Espero que se tenga muy clarito de qué se trata la estructuración de estos lóbulos en los libros, sobre todo los libros viejitos como es Portellano, se mencionan a estos lóbulos como los únicos. Hay uno que está dentro de las estructuras cerebrales, se llama ínsula, que se considera actualmente como el quinto lóbulo frontal, el quinto lóbulo. Pero bueno, didácticamente, recordemos que es una clase que se nos va a ir dificultando, didácticamente vamos a trabajar con 4. Estos lóbulos van a su vez tener funciones y estar en características de función sobre aspectos específicos del proceso neurológico. Las áreas asociativas van a estar sobre todo en las estructuras prefrontales, occipitoparietotemporales y el sistema límbico. ¿Recuerdan que lo pudimos ver por ahí? ¿A qué se va a llamar o a qué qué vamos a entender por áreas asociativas? ¿No? ¿Qué vamos a entender por áreas asociativas? Recuerden cuando hablábamos un poco sobre los localizacionistas. Los localizacionistas sabían, estructuraban que el cerebro se encontraba en ciertas situaciones, en ciertos momentos, y que conforme iban explicándose las estructuras cerebrales, se iban observando que tenían núcleos muy específicos, pero que hacían trabajos tan específicos que tenían que asociarse con otros para producir conducta. ¿Va? Imaginemos que trabajamos en una cafetería. A menos que uno sea aventado y se compre su café expreso, que es la expresión más sencilla del café, hacemos mezclas, ¿no? 3 partes de agua por una parte de café es un americano, 3 partes de leche
por una parte de café es un cappuccino, y así, vamos variando. Si le metemos chocolate tenemos mocas, bla, 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 bla. En la manera en que asociamos esos elementos y producimos un nuevo o hacemos un nuevo producto, es como nosotros vamos a tener esta función de las áreas asociativas. El cerebro en los límites de unión van a estar relacionándose sobre si sí o si no mantenemos, quedamos, consideramos las actividades de la misma. Veamos un poquito sobre el áreas asociativas prefrontales. Recuerden, la lectura nos dice que el prefrontal es la estructura más grande de los lóbulos que tenemos en el cerebro. Esta es más o menos equivalente a un tercio de lo que íbamos, de la masa encefálica, y nos vamos a estar muy pegaditos al área parietal, y esa área parietal nos va a permitir entender el movimiento del cerebrito, ¿sale? El movimiento y la programación de la acción. Tenemos otro que es el tempo parieto occipital o occipito parieto occipital. Depende, su nombre depende mucho de cómo nosotros queramos estructurar la dirección la dirección de la actividad de la acción, ¿sale? Por ejemplo, el parietal, recordemos, es control motor, temporal, memoria y información auditiva, y occipital, información visual. El área esta en donde están convergiendo las tres zonas nos va a ayudar a tener recuerdos completos, a tener sensaciones complejas y a tener imágenes casi en tercera dimensión, ¿sale? Vamos a ir explicándolo un poquito más adelante. Y en cuanto a la estructura del sistema límbico, la ínsula es considerado el nuevo, este nuevo lóbulo. Sobre todo se va a tratar del uso de la programación, ¿cómo explicarlo? Del trabajo emocional. Hay nuevas corrientes de proposición de procesos de información en el cerebro. A veces, desde las hipótesis cartesianas, perdón, desde las hipótesis de Descartes, se sabía que el cerebro y el corazón pues, son dos órganos distintos, pero la actividad emocional distaba mucho de la racional. Entonces se intenta observar ahorita de qué forma las emociones están vinculadas altamente a las estructuras atencionales que se tienen en todas los procesos de la información. Por ejemplo, imaginemos que vamos a decidir entre qué auto nuevo comprar. Y para eso necesitamos muchos factores: presupuesto, programas de pago, necesidades, porque no es lo mismo comprarse una Suburban que comprarse un Volkswagen. No es lo mismo comprarse una camioneta F-150 que comprarse un Mercedes. Las necesidades son distintas. Entonces, y así como los presupuestos y las facilidades de pago. Esas se van más para el procesamiento del hemisferio izquierdo. Pero cuando tengamos por ahí estructuras específicas de decisión con rasgos altamente emocionales, por ejemplo, la pareja que escogerías para el resto de tu vida o para formar un proceso de matrimonio, o la carrera que quieras escoger para desempeñar toda tu vida, existe más un procesamiento de la ínsula. Hay áreas que se llaman áreas de control emocional, de control de la recompensa, que utilizan los aspectos insulares para poder observarse de una forma más determinante, porque la recompensa en función del valor que se obtiene a veces se medía bajo las proyecciones de ese órgano, de esa estructura cerebral. Hay un ejercicio clásico en neuropsicología de los frontales, porque los frontales tienen también proyección insular. Bueno, en general todo el cerebro está conectado en todos lados. Este ejercicio básico, alguien llegó por cierto.
Señorita Estefanía, qué bueno que pudo haber llegado. Nos hace mucha falta su presencia. Bienvenida. Les comento. Un ejercicio clásico de la neuropsicología del lóbulo frontal son la toma de decisiones de los niños. Tenemos dos niños, uno de 7 años para abajo y uno de 7 años para arriba, no te preocupes. Estos dos niños van a estar alrededor de una mesa, en un cuarto sin nada, más que una mesa con muchos dulces. Estas personas ahí tienen 10 chocolates, imaginemos. 10 chocolates muy bonitos, muy llamativos, muy brillantes. Y se les da 3 al niño de 7 años. Le decimos, niño de 7 años, estos 3 chocolates ya son tuyos, te los puedes comer. Pero si pasas 15 minutos y esperas 15 minutos más, te damos los otros 7 chocolates. Al niño de 7 años, de más de 7 años, le decimos exactamente lo mismo. ¿Qué creen que pasa con el niño 1 y con el niño 2? Niño 1 come su chocolate, niño 1 menos de 7 años. Niño 1 se empaca los 3 chocolates y no le importan los otros 7. Niño 2 se espera los 15 minutos y se empaca 10 chocolates. La única diferencia es la edad. ¿Por qué? Porque los lóbulos empiezan a madurar. Más o menos ese tipo de relaciones, ese tipo de emociones, ese tipo de procesamiento de información se manejan por parte insular. O las proyecciones iniciales son insulares. Bueno, continuemos. El sistema límbico también nos va a permitir esta parte más emocional, pero sobre todo, o en específico, nos va a regular aspectos de aprendizaje muy básico y estructuras muy arcaicas o muy de primer desarrollo dentro del sistema de dentro del sistema de procesamiento de la información, ¿sale? El sistema límbico es el que se nos activa cuando olemos un perfume que nos recuerda a una ex, o cuando por ahí tenemos un miedo y asociamos todos los aspectos alrededor de ese miedo y ¡pum! Se nos activa, ¿sale? Y nos pone en modo de atacar o huir. Steffi, qué bueno que vino, te extrañamos. Seguimos con el tema. También la lectura nos va a marcar unidades funcionales, o sea, las características alrededor de los aspectos atribuibles a las áreas. Vamos a tener la unidad sensorial en corteza, ¿sale? Observan cómo es que Brodmann divide las áreas del cerebro en estructuras específicas. Esto lo hace porque tiene o busca cada uno de estos rasgos alrededor de topografía cerebral. Busca qué células están en qué áreas y hace un mapa delimitante para que podamos observarlas, ¿va? Y la unidad sensorial, la unidad funcional sensorial, nos permitirá observar una corteza gustativa, somestésica, auditiva, visual y vestibular. Cuando combinamos gustativa con somestésica es porque vamos agarrando estructuras de experiencia más amplias. Estas están alrededor y estas son las que acaban asociándose para poder generar conducta, ¿sale? Corteza vestibular es la que nos permitirá el equilibrio visual, toda la información del órgano de la vista, la auditiva de los oídos, la somestésica de la piel, la gustativa de la parte de la boca y nariz, y así es como vamos a estar dividiendo estas características. También nos pone una unidad motora, que es todo el segmento del homúnculo de Penfield, en donde podemos ver que estas partes de la estructura parietal son las que regularán el movimiento de dedos, manos, muñeca, antebrazos, codo. Observen cuántas características existen de estimulación para qué área. El brazo y la mano se llevan un segmento cercano a una tercera parte de la proporción parietal. La cara se lleva a otra tercera y miren, por ahí abdomen, lengua, dientes.
llevan aspectos muy poquititos de la estructura del homúnculo. ¿Ya habían escuchado el concepto de homúnculo de Penfield? No, Nacho, sí, porque estuviste en la clase anterior conmigo, no seas presumido. Bueno, lo vamos revisando, vamos a hacernos un tiempo entre clases para que les podamos dar pequeñas ventanas, y si no, en estos días subí el contenido que estoy preparando, no por nada mis ojeras, este, para que les pueda ir complementando un poquito la clase, porque es información del brevario cultural para todos. Bueno, se proyecta en la pantalla lóbulo occipital, ¿cierto? La función del lóbulo occipital, y ya nos vamos a ir por características. Recuerden que la intención de la lectura, la intención de la estructura es que podamos tener sobre todo la observación de los lóbulos y su patología, porque son las patologías, los síndromes que tendremos que ir encontrando en cada uno de los pacientitos que revisemos. Esta es la carnita. El lóbulo occipital, su función es el procesamiento de la información visual, y vamos a tener áreas visuales primarias, secundarias y terciarias. La lectura también nos comenta, bueno, la aceptación del concepto de área primaria está bien, pero el área secundaria y terciaria no existe una evidencia fisiopatonómica que nos permita entender cómo se está dando, cómo se está estructurando, ¿vale? O sea, recuerdan que les había comentado sobre Brodmann. Brodmann tiene esta división estructural de cada una de las áreas porque puede observar distintos tipos de función y distintos tipos de células nerviosas en cada una de estas estructuras que diferencian uno del otro. Si fuera una vecindad, cada una de esas estructuras está diferenciada por un tipo de cerca distinto, por un tipo de entrada distinto, por un tipo de pórtico distinto. ¿Sale? No solamente es por la división que se hace en el vecindario, sino porque todas las casas son distintas unas entre otras. A eso se refiere con la información del procesamiento visual primario. Hay áreas específicas que diferencian el secundario, pero no del secundario al terciario. Aún así, es un concepto que se va heredando de la clasificación didáctica que ofrece Luria para entender los bloques funcionales complejos, y que nos van sirviendo para observar la mecánica de la proyección del cerebro, del procesamiento de información. Bueno, las áreas visuales primarias identifican parámetros sensoriales correspondientes a color, brillo y movimiento de las imágenes recibidas de la retina. O sea, que en este segmento primario nosotros vamos a encontrar aquí colores, vamos a encontrar formas, vamos a encontrar matices. ¿Ok? Y, uy, permítame un segundo. Entonces nos quedamos, sí. Entonces, dentro de esa mecánica, las áreas visuales secundarias estarán integrando sensaciones visuales, transformándolas en preceptos visuales. ¿Qué sería un precepto visual, chicos? ¿A qué se les imagina, qué se les antoja por precepto visual? Una imagen guardada, una estructura amplia, una estructura coordinada, una estructura específica sobre un aspecto visoespacial. Entonces es la combinación de color, brillo, movimiento, bordes para poder observar una imagen que se nos va reteniendo. Los niños pequeños, los bebés, cuando nacen, son corticalmente ciegos. No sé si ya lo habían escuchado. Un niño pequeño que nace así todo recién salido de la mamá, recién cosechado,
Son niños que no pueden, que no tienen nada de información en el cerebro, entonces que no solamente distinguen luces, que solamente distinguen colores, que solamente distinguen formas, pero que estas formas no representan absolutamente nada para ellos, son lienzos en blanco. Entonces, por eso es que en las cunas se les pide que vayan teniendo colores fuertes, firmes, colores básicos, y por ahí figuras muy específicas para que el niño vaya estimulando cada vez que vea estas figuras. Y estas figuras a su vez le permitirán estructurar su cuadro, su mapa mental, ¿sale? A partir del manejo asociativo. Y ya que tenemos estas, y las áreas visuales terciarias van a integrar segmentos temporales y parietales, ¿sale? Ay, permítanme. ¿Alguien pide autorización? No, no. Ay, guante. Por eso es que antes de los 3 años no recordamos nada. Sí y no, aún así es difícil que nosotros podamos tener un recuerdo solamente de imagen. Aunque si bien lo tenemos, la recopilación de ese recuerdo a veces ocurre solamente por el lenguaje. Nacho, puede ser que hayas ido a algún lugar en donde te digan que te van a ayudar para tener recuerdo de vidas pasadas. Y eso es una filosofía que cada quien decide tener. Pero sí necesitamos entender que el aspecto neurológico de aprendizaje, de reactivación, es difícil que las personas tengan recuerdos antes de sus 3 años. Y hay exploraciones en cómo nosotros, hay exploraciones en cómo nosotros podemos observar la probabilidad de estadística de que un recuerdo sea cierto o falso. ¿Qué documental viste, Frida? Ayer me pasaron una recomendación buenísima, Manos Milagrosas. Véanla, muchachos, casi lloro. No la había visto, es de un neurocirujano. Está bien bonita. Ah, en pocas palabras, sí, 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 sí. De la memoria, es bueno. Pero ahí se observa como un recuento de cómo es que a veces los recuerdos no son recuerdos. Yo también lo vi, bonito. Bueno, teniendo esto, vamos a la patología occipital. Dentro de la patología occipital hay más, pero pues bueno, sigamos a Portellano. Está un elemento que se llama estocoma, perdón, escotoma. Yo dije bien, ¿no? Y eso es que un campo visual tenga por ahí segmentos perdidos, ¿va? Esto pasa sobre todo porque en algún lugar de la contralateralidad del segmento se encuentra averiado o desestructurado. Recordemos que nuestra visión no es 100% de un lado y 100% del otro, sino se comparten porcentajes de coordinación entre el hemisferio derecho e izquierdo, entre el hemicampo derecho e izquierdo. Importante entenderlo porque ahorita cuando veamos características agnósticas vamos a encontrar dificultades. También tenemos ceguera cortical. Si alguien se acuerda qué es ceguera cortical. Ahorita pongo mis recomendaciones, Nacho, a la clase. Ceguera cortical, chicos. Les había contado del síndrome de Antón que me tocó ver alguna vez. La señora que lo operaron para controlar la... Ajá, ándale, es un daño cerebral por áreas de la corteza. ¿Qué sería una ceguera cortical? ¿Han visto esas computadoras que de repente les falla el chip de video y todo lo demás funciona menos que saque algo en la pantalla? Pues algo por el estilo. ¿Han visto o alguna vez tuvieron una televisión que de repente nada más el bulbo se les fundió y se escuchaba lo que decía la tele, pero se le veían rayitas o de plano ya no se le veía nada?
Algo así pasa con nosotros. Nuestros ojos están perfectos, podemos recibir luz, podemos recibir colores, podemos percibir sombras, pero toda esa información no tiene una base que pueda estructurar en el cerebro que pueda ser mejorada, no tiene una base que pueda estar activa. Entonces ahí es donde hay dificultades, ¿vale? Vamos a ver. Después tenemos agnosia visual. ¿Qué leyeron, qué entendieron por agnosia visual? Sí, no tienen tratamiento. Es bien difícil que podamos rehabilitar un tipo de ceguera cortical, porque literalmente es como desconectar el cable. Y como todavía no hay formas quirúrgicas de conectar áreas, es bien complicado. Eh, Hay algunos chips que más o menos han podido funcionar, pero esos son para cegueras no corticales, o sea, se conectan al área cortical y tienen un procesamiento con una cámara de 16 puntos. Es lo más avanzado que leí alguna vez, que podíamos ver una imagen en 16 cuadritos, como a 16 píxeles, pues. La, mm, la velocidad, la producción de un video de YouTube normal, digamos, nosotros estamos transmitiendo a 420 puntos por pulgada. O sea, en cada 3 centímetros hay 400 elementos de información, más o menos. Aquí hay 16 por cada 3 pulgadas, o sea, está por 3 centímetros, está divertido. Pero no hay mucho tratamiento. En la agnosia visual vamos a encontrar que las personas van a perder las estructuras para recuperar, reconocer objetos. No es solamente un olvido, sino es perder completamente la estructura entre uno y otro. No entender lo que estás viendo, exactamente. No vamos a poder integrar toda la información que está estructurado en ese procedimiento. Muy bien, muchachos. Y vamos a tener también probablemente alucinaciones visuales, o sea, dar rasgos, dar características, dar atribuciones, no lograr aspectos asociativos completos con imágenes visuales. Un ejemplo muy bueno es Don Dalí, ¿no? Bueno, continuamos con la presentación y vamos a ver el lóbulo parietal, ¿ok? Parietal, ¿cuál va a ser el procesamiento? ¿Cuál va a ser la función? Procesamiento somestésico, sentido del gusto, control motor, esquema corporal, memoria, orientación y cálculo. Estas son las grandes características que va a apoyar el lóbulo parietal. Por excelencia, se observa el somestésico, o sea, todas las características de las manos. A ver, Nacho nos dice, y la agnosia visual es un diagnóstico de lectura que confundió a su mujer con un sombrero. Sí, perdió la noción de la forma que tenía el rostro de las personas y lo sustituyó por otras. Es un buen libro, hay que leerlo. Entonces, el lóbulo parietal va a tener un procesamiento somestésico, la identificación de las sensaciones físicas, porque no es lo mismo un golpe que una caricia, ¿vale? Sentido del gusto y control motor, así como el esquema expert corporal. Se empieza con una somatognosia, que es un procesamiento cognitivo del yo. O sea, los niños vamos empezando a estructurar el manejo o la percepción de nuestro cuerpo. Empezamos por los grandes elementos aislados y llegamos a los finos elementos de nuestra conducta motora.
De ahí que primero, cuando se le pone a un niño a dibujar en una hoja de papel su cuerpo, cuando son muy chiquitos, omiten el cuello, las manos las ponen como de Mickey Mouse, no dibujan los pies, y conforme van creciendo, se va observando el desarrollo de que ya no dibujan con ropa, se ponen el cuello, las manitas las ponemos medio raritas, pero al final se va dibujando en función de esa estructura, ¿vale? Memoria sensorial, lo que se percibe, orientación espacial, que es esa habilidad que necesitamos para cuando estacionamos el coche, esa habilidad que necesitamos para cuando llevamos un objeto, para cuando jugamos un deporte, que son características alrededor. Bueno, es que no sé si ya se me va a acabar la pila. Seguimos. Entonces, ¿ya llegaron más personas? No, las de siempre. El cálculo también es importante para este aspecto. Ya lo habíamos visto con la referencia del contar con las manos, del contar con los miembros del cuerpo. Dime, Nacho, ¿qué duda hay de las tareas? Ah, no, ya eso. ¿Cuál va a ser la patología asociada a este tipo de procesamiento del lóbulo parietal? Primero, síndrome de Gershman. ¿Alguien me puede explicar, decir, hacer observaciones de lo que leyó del síndrome de Gershman? Desorientación, ok, está presente dentro de las características del síndrome. ¿Qué más? De izquierda a derecha, hay niños que les cuesta mucho trabajo empezar a observarse de derecha a izquierda, ¿va? También, pero vamos a ver en el examen dactilar. ¿Alguna vez en la primaria jugaron a que tenían que juntar así sus manos y de repente hacerlos así, y por ahí cuando alguien les decía mueve este dedo nunca lo movían? Más o menos ese va a ser un efecto que va a estar presente en este síndrome de Gershman, pero normal, ¿sale? Ahorita las personas tienen a esta edad, por ejemplo, a unos 20, 24 años, las personas ya tienen cada vez más características del manejo de este control, pero es complicado, ¿sale? Nos dicen Nacho, enfermedad rara neurológica de posible causa vascular que afecta al lóbulo parietal, se realiza por la grafia y de la especialidad por la escritura. Vamos a reconocer los dedos de la mano por excelencia. Ok. Vamos con el de heminegligencia. ¿Qué va a significar cuando nosotros tenemos una heminegligencia? Esa es bien bonita a nosotros verla, pero no para vivirla, ¿sale? En este caso, cuando existe una heminegligencia es porque el mapa de la percepción de la atención se divide de derecha a izquierda y a veces omitimos toda la información de un lado. No significa que ignoremos lo que está pasando en un lado, sino significa que no podemos prestar atención para esa parte. Es bien curioso cuando ocurre y les prometo que es como raro, mágico, pero imaginemos que en este campo visual que tenemos enfrente de nosotros está este sujeto y yo tengo mi negligencia de mi lado derecho. Este es mi derecho para mí, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos y llegamos a la persona, le decimos, oye, está muy bonita tu vaca. Y decimos, bueno, ¿cuál vaca? Ah, pues es que la vaca, ¿cuál vaca? No veo ninguna vaca. Y el paciente lo que va a hacer es girar para acá para intentar buscar en este campo visual esa vaca, pero no va a girar para este lado.
y de hecho se le tiene casi que forzar el rostro para que pueda encontrar la vaca y diga, ¡ay, sí, hay una vaca! Lo observamos en las pruebas cuando sucede esto. Se le pide en un lado, por favor, dibuje todo dibuje estas figuras, cópielas. Y si se dan cuenta, por ahí nada más copian un segmento, el segmento derecho. En la casa nos faltan las ventanas, parte del camino, pero todo esto se va observando en negligencia. Bien curioso. ¿Ah? Hay otro que se llama de los miembros fantasma. ¿Alguien lo ha escuchado? Los miembros fantasma son de ultratumba. No, son sensaciones físicas de que ya se perdieron, pero que se sienten que todavía están ahí. Este, como si estuvieran colgando. Cuando son casos muy graves, imaginemos que yo perdí mi mano izquierda, entonces de repente alguien me lanza algo y yo intento cacharla, pero ya no tengo manita. Entonces se me caen las cosas, pero aún así pienso que todavía puedo realizar esta presión. Exactamente, miembros amputados, miembros que no están conectados al cuerpo. Y ese, muy Nacho, hoy está sacando la casta, muy bien muchacho. Van a aparecer en miembros amputados, perdidos, colisionados. Apraxias. ¿Alguien había escuchado el término de apraxia? Y pongamos un ejemplo súper práctico. O sea, ¿alguien ha visto La Sirenita? La versión original, no la nueva que van a sacar con morenos, aquí todos raperos. ¿Recuerdan cuando, Cristian, no has visto La Sirenita? ¿Qué te pasa? No tienes infancia, hombre. Te volviste psicólogo, no es cierto. Hay que ver La Sirenita. ¿Recuerdan que en esa escena en donde le dan un tenedor y le dicen a Ariel, o bueno, Ariel lo empieza a utilizar? ¿Eso es adecuado o inadecuado? Que nos peinemos con un tenedor, ¿es adecuado o inadecuado? Exacto. ¿Por qué? Porque hay instrumentos para todo. En general, si no tienes de otra, te peinas hasta con las manos, pero lo importante es que exista este proceso de tracción con una herramienta específica. Las personas a veces se pierden, los procesos aprácticos se pierden esa manera, esa mecánica de poder realizar las estructuras adecuadas, cómo abotonarse, cómo amarrarse las agujetas, cómo peinarse, y a eso se refieren las aprácticas. Perdemos la capacidad para realizar las cosas. No aprendemos, no perdemos el aprendizaje para hacerlo, sino olvidamos la estructura de cómo se realiza. Observen a esta chica que ya agarró un cepillo, estructuralmente está bien, pero se peina uno así y se peina uno con un cepillo dental. Oye, Mauricio, entonces yo tengo una apraxia. Ay, mira, sí se me estaba acabando la batería. Permítame un segundito. Entonces, Mauricio, si yo a mis 29 años de edad tengo una apraxia porque no estoy, eh, una apraxia para tocar la guitarra, la pregunta es, ¿alguna vez aprendiste a tocar guitarra? Si aprendiste a tocar guitarra y ya no sabes ni cómo tomarla, ni cómo montarla, ni cómo reconocerla, muy probablemente tengas una apraxia. Pero si nunca hemos aprendido nada, no tenemos una apraxia.
nosotros no tenemos un proceso de desarrollo. Hay situaciones, hay movimientos muy dentro de nosotros que se aprenden a una edad muy anterior, muy pequeñitos, que los estructuramos para nuestra vida cotidiana. Las agujetas, el botón, demás. Entonces, en ese sentido, sí es importante saber cuándo y cómo está conservado estos procesos, estos movimientos, ¿vale? Y tenemos otro síndrome muy raro por ahí, que es el síndrome de Valent. ¿A qué se les figura el síndrome de Valent? Veamos la imagen. Síndrome de Valent. Ok. Tumor cerebral, afección de sistema nervioso, demencia, manipulación. Sería una característica específica, ya nos está explicando Nacho, que puede aparecer en ese sentido. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo vamos a, o en qué se caracteriza este síndrome? Tenemos, cuando realizamos tareas motoras, regularmente necesitamos una coordinación vista-manos específica, ¿no? Jugar videojuegos, en taxi, llenar un vaso, se necesita una coordinación, ¿no? Bueno, y para eso necesitamos prestar atención, necesitamos poner algo muy específico en esta característica, algo así, Estefanía, pero más patológico. No es tanto problema de calcular una distancia, sino problema de foco atencional. No sabemos dónde ponemos la atención. Sigo explicando. En este caso, yo necesito prestar mucha atención para poder hacer este proceso. Incluso miren hacia dónde está mi vista. ¿Sale? Y mi vista va a lograr esta atención porque voy a tener esa coordinación. ¿Sale? Cuando tenemos este síndrome, el síndrome de Valent, las personas no pueden prestar atención al objeto en donde necesitan ponerlo. Entonces, de repente, nosotros queremos hacer un movimiento tan sencillo y yo no voy a poder poner la atención suficiente como para poder realizar ese procedimiento. Vean hacia dónde está mi atención. Y yo, patológicamente, no voy a poder prestar la atención específica. Por más que intente buscar el campo, por más que intente encontrar el movimiento, no voy a poder lograr localizar esa atención tan sencilla como para realizar un procedimiento de estos. ¿Se entiende? Uy, cada vez más personas. No observar más de un objeto a la vez, sino no poder prestarle el foco atencional a ese objeto. ¿Qué es donde viene la situación? Sí. Miren, todo tiene tratamiento. Que tengan efecto, quién sabe. No, es que podemos utilizar mapas muy claros. Incluso de los tratamientos más difíciles para este tipo de dificultades. Los tratamientos más complejos podríamos decir que es la heminegligencia. O sea, que todo un campo de atención se nos pierda. He visto pacientes mejorar muy bien cuando son dedicados, cuando son entregados, cuando son muy enfocados. Híjole, se logran componer o se logran resolver por ahí del
mes 6, mes 7, y con buenos resultados. O sea, hay que estructurarlos, porque muchas veces, como son daños en áreas primarias o secundarias, pues son daños profundos. Cuando son daños en áreas terciarias, nuestro frontal compensa muchas cosas, ¿sale? Por ejemplo, como que esta onda de contar rápido nada más no se me da. Entonces, mi frontal me dice, bueno, ¿qué tienes a la mano para contar rápido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y estos dedos me ayudan a utilizar esa estructura que no necesito tener de manera cortical, sino más agregada. Lo que habíamos dicho, la función psicológica superior a partir de las inferiores cuando se socializa con el lenguaje o con la tecnología, con el medio. No entremos en mucho detalle. La respuesta rápida es sí, Jimé. Hay tratamiento. Vamos a ver. Vamos a ver el resto, ¿les parece? Tenemos una bronca, muchachos. No es terapia ocupacional. Es tratamiento de rehabilitación, Nacho. Si bien hay una escuela de terapia ocupacional muy clara, muy específica, muy enfocada, muy dirigida, a veces se entiende como rayar o seguir líneas. No, 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 se necesita observar toda esta mecánica de acción para entender de qué manera podemos utilizar aspectos del lóbulo temporal, aspectos del lóbulo occipital, aspectos de la proyección frontal, incluso manejos de la ínsula, para compensar todo lo que esté desestructurado de los parietales. Hubo una ocasión en que apoyé a Rotario de Rehabilitación. Entonces, estábamos muy enojados porque una mamá estuvo tratando con un rehabilitador a una niña de 6 años que tenía un movimiento espástico en su brazo. Digamos que lo tenía muy, muy, muy doblado, ¿sale? Entonces, el rehabilitador lo que estaba haciendo era ejercicios de estiramiento para que la niña recuperara la movilidad. La niña no la tenía fácil, tenía ese brazo porque tenía una condición específica en el cerebro, pero no era una situación en el músculo, ni en el hueso, ni en el tendón, era una situación neurológica. Por más movimiento que el fisioterapeuta pudiera sacar, no iba a mejorar esa condición hasta que se metiera en la parte neurológica, en donde tenemos que estructurar todo el hemicampo, o sea, la mitad del cuerpo. Lo único que pasó a esa niña durante 3 meses que la atendió el fisio fue dolor, porque al intentar jalar, la niña sufría y lloraba y de hecho por eso la llevó la mamá al Rotario, porque ya la niña tenía mucho dolor, o sea, ya no lo soportaba. Imagínense vivir 3 meses que te estén jalando algo que no puede ser jalado. Y eso es cuando entendemos las cosas de la forma sencilla, sin observar las causas o el diagnóstico previo. Por así decirlo. Podemos ocupar terapia ocupacional padrísimo, sin bronca. El problema es que a veces hacemos más daño del que debiéramos, ¿no? He visto pacientes que la familia, como pierde todo lo del lado izquierdo, hablando de las praxias, de las agnosias, pues toda la vida la estructuran de este lado. Entonces, cuando comen, cuando cenan, cuando en vez de estar haciendo un programa de rehabilitación, no, todo dejan de lado que la persona lo puede ver y lo puede conceptualizar. Y está bien, pero si queremos hacer que tenga una vida más funcional, porque no vamos a ir a un restaurante y pedir que todo se ponga a la derecha, o no vamos a ir al trabajo y decir que todo debe estar cargado hacia un lado, se vuelve complicado, ¿no? Bueno, chicos, tengo un problema. Bueno, ¿cómo se sienten? ¿Cómo vamos? ¿Le seguimos o
Dejamos el resto del contenido para más tarde. Nos falta lóbulo temporal. Y del lóbulo temporal son un buen de cosas. Trastornos auditivos, náuseas auditivas, percepción, Kubler-Rossy. Si nos metemos al temporal, voy a necesitar que me presten atención unos 25 minutos más. 30 minutos más como mínimo. O lo guardamos para la próxima clase, en donde todos sus compañeros se encuentren, o en la gran mayoría. Ya podamos revisar esas cosas. El temporal tiene dos funciones registradas: información auditiva, sobre todo, y memoria. El temporal es el que está más pegado a la ínsula y más pegado a los sistemas el que está más pegado a los sistemas límbicos. ¿Lo notan? Está el temporal, toda esta sección, y es el que está más pegado a precisamente este sistema límbico. Es el que nos tiene como un segmento del pasado, del presente, y el que da proyecciones para que el frontal tenga los segmentos a futuro. Por eso los síndromes que aparecen en este caso son más complicaditos, más complejos, con más carnita. Ustedes me dicen, ¿nos programamos para la que viene o ahí muere? O le seguimos un poquito. Los leo. Oink. La siguiente dice Steffi. Por mí un poquito dice Nacho. Para allá que viene. Vale. Revisen su tarea, muchacho. Revisen sus tareas, hagan sus lecturas. Sé que este viene muy cargado. Algo que me pasa con su grupo es de que no tengo mucha seguridad de cómo están parados las estructuras del cerebro. Quiero agarrar una clase nada más para explicar bien cómo es que se encuentran cada una de las áreas. Aún así creo que están adelantados. Se me hace muy buen trabajo el que hizo el profesor del curso pasado, que es el que se dedica con neuropsicología. Entonces, repito, mi gran duda, mi gran temor es que deben de salir capacitados, deben de salir con los aspectos técnicos para poder hacer una entrevista psicológica. En este caso va a ser neuropsicológica. Y eso es lo que necesito más carne, lo que necesito más enfoque. ¿Va? Nos echamos el contenido, lo que place que sigue.